A Mateo capítulo 2 y comenzamos leyendo en el verso 1 hasta el 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, es decir, el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias sobre todas las cosas porque sacrificaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien has derramado en nuestros corazones, para que seamos capaces de no solamente entender tu palabra, sino también de vivirla para glorificar y honrar tu nombre. Por Jesús, te pedimos que ahora tú bendigas tu palabra y seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, puede tomar asiento, amado hermano. Yo sé que el sábado que viene estaremos celebrando nuestro servicio oficial de Navidad. Siempre lo hacemos antes del día, obviamente, de Navidad, porque de lo contrario no nos pudiéramos reunir. Dado el caso que no hemos ni siquiera llegado allá y somos un puñado los que estamos hoy presentes, porque todo el mundo anda afuera en estos días festivos. Y aunque el día de Navidad, pues con la ayuda del Espíritu Santo estaremos compartiendo bajo el tema de la Navidad también, pero este es un tema que ha estado pues latente dentro de mí, no de ahora, sino que vengo andando con esto desde abril o mayo de este año. He sentido en mi corazón compartir esto con ustedes, un tema que visitamos hace unos años, pero yo he sentido revisitar este asunto hermanos, por la mucha controversia que hay. Y me alegro que algunos estén viendo y escuchando
hay mucha controversia en cuanto a los diferentes puntos de vista a la celebración de Navidad. Pues unos dicen que no se debe celebrar la Navidad, otros que sí la debemos celebrar, otros pues obviamente la ven, la Navidad la asocian con el paganismo. Para los que sabemos por las Escrituras que todos los días son considerados iguales, todos los días son iguales. Ahora, sí, también sabemos por las Escrituras que Dios, el triuno Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único Dios verdadero, debe ser glorificado, debe ser honrado todos los días del año por igual. Nosotros tenemos que honrar y festejar y celebrar a nuestro Dios todos los días del año. Pero no hay nada malo con que nosotros separemos algunas fechas o inclusive varios días o temporadas del año para celebraciones especiales. En diferentes, por ejemplo, la misma música navideña que nos gusta tanto, al menos yo la disfruto mucho, desde los años 90 cuando me convertí, por la gracia de Dios encontré la emisora de radio que se llama la BBN, es una emisora de radio bautista, muy conservadora, que por cierto este año en octubre cumplieron 50 años de aniversario. Transmite alrededor del mundo entero en 8 idiomas diferentes. Dios lo ha usado por una obra evangelística tremenda. Y ellos tienen por tradición, después del Día de Acción de Gracia, ellos, toda la música que ponen son himnos navideños hasta fin de año. Entonces, imagínense, pudiéramos escuchar la música navideña todos los días, pero por cuanto diríamos, usualmente se escucha música navideña en esta época especial en la que nos aproximamos a lo que le llamamos la Navidad. Sabemos también, y en un paréntesis rápido, que el Señor Jesucristo no nació en diciembre. Según algunos historiadores y teólogos calculan que nació entre septiembre y octubre. Es decir, que no necesariamente nació en diciembre. Lo que importa, es decir, realmente lo que importa, hermanos, cerrando el paréntesis, no es que si celebramos o no la Navidad, lo que importa es cómo y por qué la celebremos. Entonces, no se trata de que si Jesús nació en diciembre o no, pues claro que no sabemos que definitivamente no nació en diciembre, según los cálculos que se hacen. El caso es, imagínense que si escuchásemos música navideña todos los días y no en días especiales, pues el escucharla en una época especial la hace más especial todavía. Imagínese usted que, porque sabemos que en cada país nuestra cultura, de donde venimos, ¿no? El mexicano, el cubano, el puertorriqueño, el que sea, aquí nos reunimos 8 nacionalidades diferentes, tenemos en nuestros países unos platos especiales, ¿cierto? Y que son inclusive asociados con la celebración de la Navidad. Imagínense que usted le pusiera en ese plato todos los días delante. Es decir, cuando se lo ponen el lunes, ya cuando va por el viernes o el sábado, a usted le sale eso hasta por las orejas. Es decir, que deja de tener esa, esa importancia o esa anticipación con la que esperamos esos platos de nuestras abuelas, que viene de tradiciones. Imagínense que a usted le celebraran el cumpleaños todos los fines de semana. Perdería la importancia. Sí, algunos recibirían regalos todos los fines de semana, pero llega el momento que perdería la importancia del cumpleaños. De manera que entonces, hermanos, es bueno separar fechas especiales para celebrar ciertas cosas que merecen ese tipo de celebración. Y fue el propio Dios el que estableció las celebraciones y las fiestas en Israel. De hecho, que Israel es el país o el pueblo que más festejos o ¿cómo se dice? Fiestas y celebraciones tiene en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios alegre. La Biblia dice que nadie nos puede impartir la paz y el gozo como Dios la imparte, porque su paz y su gozo es eterno, que va más
allá de nuestro propio entendimiento. Ahora bien, hay muchos buenos cristianos, hermanos nuestros, cuyos puntos de vista personales les ha convencido que no se debe celebrar la Navidad del todo, porque en la celebración de la Navidad o en la decoración navideña hay muchas raíces paganas. Hay muchas raíces paganas. Y de cierto que hay muchas raíces o diríamos que viene del paganismo gran parte de la celebración de la Navidad. Es decir, si nosotros vamos a la historia, sabemos que los romanos ya de antes del cristianismo, ellos decoraban sus templos con arbustos de intenso color, verdor, con enredaderas y frutos y flores. Más aún cuando los romanos comenzaron a conquistar la Galia y Germania y el sur de Inglaterra, que es Francia y Alemania y el sur de Inglaterra hoy. Allí quienes poblaban esas tierras eran los celtas, y dentro del pueblo celta había una casta sacerdotal que eran los druidas. Y ellos decoraban sus templos con también arbustos de intenso verdor y frutos y flores de varios colores, como lo que ve usted en las decoraciones navideñas. Ahora, yo pienso, esta es mi opinión personal, que si esos se esforzaban por festejar dioses falsos que no eran verdaderos, ¿por qué nosotros no nos debemos de esforzar aún más por festejar al único Dios verdadero, a nuestro Señor y Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores? El caso es que para el siglo V, ya para el siglo V, esta costumbre de los celtas de decorar sus templos y de todas estas cosas era cosa común en la decoración de los templos de la Iglesia Católica, ya para el siglo V. Es decir, tiene que dar usted un salto ya bien para adelante, pero ya se decoraba y se celebraba la Navidad con todo este tipo de ornamentación. Y luego, ahí nomás, el movimiento puritano en Inglaterra, ellos despertaron tanto aberración contra la Navidad que ellos trabajaban el 25 de diciembre a propósito para demostrar su desaprobación por la celebración de la Navidad. Tal fue el caso que en 1644 se pasó una ley en Inglaterra que se prohibía inclusive preparar platos y postres especiales en diciembre, y se declaró Día Nacional del Trabajo el 25 de diciembre. En la historia diríamos más temprana de los Estados Unidos, también los puritanos en Estados Unidos trabajaban el 25 de diciembre para demostrar que ellos no estaban de acuerdo en cuanto a la celebración de la Navidad. Pero sabemos que por las Escrituras, gracias a Dios, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para resolvernos este problema en Romanos capítulo 14. Vamos a Romanos 14, por favor. Y aquí no nos va a quedar más remedio que leer un poco, pero quiero leer porque es importante poder respaldar lo que estoy diciendo con esto. Leamos pues, y si usted tiene su Biblia, ábrala para que pueda entrarle más esto. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 14, verso 1, y vamos a leer hasta el 14. Realmente hoy yo les voy a pedir un poco de paciencia también ustedes conmigo, porque me voy a extender un poquito más, se lo adelanto, un poquito más de lo... Pero es importante, yo creo que por la gracia de Dios y con la paciencia de ustedes cubramos este asunto. Y no lo puedo dejar para la semana que viene porque es otro tema la semana que viene. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer y diga, bueno, pero estamos hablando de decoración y comida. Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Hay mucha controversia en eso. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come. Nosotros podemos decir, el que decora no menosprecia al que no decora, y el que no decora no menosprecia al que decora. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Preste atención, por favor, a eso. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confieso en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Creo que tiene una gran aplicación lo que venimos hablando. De manera, hermanos, que en otras palabras, como acabo de decir hace un rato, lo importante o lo más importante para usted, si usted decide celebrar la Navidad, hágalo con amor, hágalo con reverencia y hágalo sobre todo con motivo redentivo para el Señor. Y hágalo especialmente por los más pequeños en la casa. Hágalo todo para la gloria de Cristo. Figúrese, Martín Lutero, según la historia, Martín Lutero es el primer evangélico que adoptó el árbol de Navidad del Vaticano. ¿Y cómo lo hizo? Él trajo el árbol de Navidad del Vaticano, es decir, lo que usaban en el Vaticano, y le puso una vela encima. Y cuando le preguntaron a Martín Lutero que qué quería decir aquello, dice, esto significa que el nacimiento del Señor Jesucristo trajo la luz al mundo, porque la luz del mundo vino al mundo. Entonces él le dio a algo supuestamente pagano, a algo con raíces paganas, él le dio una motivación redentiva. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y repito una vez más, el hecho no estriba en que si celebramos o no la Navidad, lo importante es cómo y por qué la celebramos. Ahora bien, si usted no quiere celebrar la Navidad, o alguno de los que me está escuchando no quiere celebrar la Navidad, algo porque tiene raíces paganas o está asociado con este mundo, algo mundano, usted debe examinar un poquito la historia de las otras civilizaciones antiguas, es decir, de los tiempos antes de nosotros. Por ejemplo, no se refiere más a los apóstoles del Nuevo Testamento por esa palabra apóstoles, porque esa palabra venía en usanza mucho antes que llegara el Señor Jesucristo por primera vez. Los reyes antiguos, especialmente los griegos, eso es una palabra griega y era el equivalente al embajador de nuestros tiempos modernos. El apóstol era alguien que el rey griego enviaba a otro país o a otro rey con un mensaje de paz o con un mensaje de guerra. De manera que si usted no se quiere asociar con cosas que tengan raíces paganas, no nos refiramos más a Pedro, a Pablo y a Juan y al otro como apóstoles. Tampoco haga referencia al nuevo año, porque si usted hace referencia, ni mucho menos toma el nombre enero. La palabra enero no la pronuncie en pocas semanas, porque si usted lo hace, no solamente estará tomando el nombre de un dios romano en sus labios, sino que estará asociando su itinerario con ese dios romano. Enero era un dios romano que tenía dos caras. Una cara miraba hacia el año viejo y la otra cara miraba hacia el año nuevo. De manera que, hermanos, por donde quiera que nos tiramos, tenemos las raíces paganas metidas hasta en la... Que no tenemos que pues regirnos por el calendario y enero lo estaremos mencionando, qué sé yo, cuántas veces pues. Y
si ese también es el caso, no maneje un carro Mazda. Y si usted tiene un carro Mazda, no lo venda ni lo regale, porque si es algo mundano, usted no le va a pasar algo mundano a otro. Va a tener que aplastarlo, quemarlo y botarlo. Porque Mazda es el nombre de la deidad suprema de los persas. Ese era el dios de mayor jerarquía en la religión persa. Entonces, y ya que estamos hablando de carros, si usted tiene un pececito pegado en la parte de atrás de su carro, también arránquelo y bótelo. Porque ese símbolo nuestro del cristianismo, ese pececito, es decir, ese pececito lo adoptó la iglesia del primer siglo, no la católica, lo adoptaron la iglesia apostólica de ese primer siglo para marcar los lugares donde ellos celebraban sus reuniones secretas. Pero ese símbolo del pececito está más asociado con el paganismo que ninguna otra cosa. Porque en la antigüedad ese símbolo del pececito representaba varias deidades. Empezando en China antigua, el pececito puesto verticalmente, la pandita que hace la barriga del pez, representaba el vientre de la diosa Kuan Yin. Y en Egipto, la diosa Isis era también llamada el pez del abismo. En Grecia, ese pececito era símbolo de los, ¿cómo se dice?, de los devotos de la diosa Afrodita Salacia. Y especialmente Salacia, a la Afrodita Salacia, era celebrada por sus devotos en día viernes y comían pescado frito. De manera que vamos a tener que parar todas esas iglesias evangélicas que tienen esos especiales de pescado frito los viernes, que no lo hay. Los americanos llaman fish fry, ¿no? O fry fish, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la cosa? Fry fish. Yo lo dije al revés. Fry fish. Los viernes. Ya no vaya usted a comer más pescado frito los viernes, porque está enredado. Celebrando diosas antiguas. Tampoco tome en sus labios la palabra viernes. Cuando venga el día de la semana, no puedo decir el nombre de este día. ¿Por qué? Porque ese era el nombre de una de las diosas de alto vuelo de las tribus nórdicas. Es decir, las tribus que hoy serían Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, de donde venían los vikingos. También se le llamaba Freya o Freira. Y los adeptos o los, ¿cómo se dice otra vez? Los devotos de ella la celebraban también comiendo pescado frito el día viernes. De manera que los cristianos del primer siglo tomaron el símbolo del pescado y le dieron una motivación redentiva. Lo usaban para ellos, los ponían en las tales catacumbas, los ponían fuera, donde iba a haber una reunión cristiana clandestina, obviamente, porque si los agarraban los mataban. Ellos ponían un pececito que no le llamaba la atención a nadie. Y de ahí viene el símbolo del pescado para nosotros. El punto en esencia, hermano, es que si usted no quiere ninguna asociación con lo pagano y lo mundano, usted va a tener que irse a una montaña y meterse en una cueva. Pero cuidado, que el hecho de meterse en una cueva para evitar algún mal es también de origen pagano. Imagínense pues, imagínense este escenario. Vamos a tener este escenario aunque nos sacrifiquemos 3 minutos más. Imagínense que usted es uno de esos cristianos de la confesión positiva, que todo lo que usted decreta se le va a dar, y usted decretó que Dios le iba a dar un carro nuevo. Y usted estaba orando por ese carro nuevo y se va a la agencia de carro y le dan el mejor negocio de su vida por un Mazda. Y usted contento y le da gracias a Dios y viene con su Mazda nuevo y de camino a casa para en el Dollar General y se compra un pececito y se lo pega atrás. Y es viernes en la tarde y usted le llama a su esposa y le dice, mi amor, alístate y alista a los niños que vamos a dar una vuelta en nuestro carro nuevo. Y usted sale en su carro viernes en la tarde y se va a Cedar River y se compra una canasta de pescado frito. Y de ahí se va usted a Walmart a comprar luces para el arbolito de Navidad y se encuentra con 4 hermanos legalistas. Usted está frito y puesto al sol. Ya lo condenaron todos. Entonces,
Si nos ponemos con estas cosas, hermanos, perdemos por completo el verdadero propósito por el cual nosotros debemos celebrar nuestras fiestas cristianas, que son en realidad lo que nos distingue del resto del mundo. Porque lo hacemos con gozo, alegría, con acción de gracia y no necesitamos los estimulantes externos que ellos usan para tener un poco de, diríamos, alegría temporal. Nosotros la tenemos todo el tiempo. La celebración de la Navidad para nosotros es una excelente oportunidad para glorificar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe y aún con los amigos que vengan. Mire, sepa una cosa, que aquí vendrán personas, ya si usted invita gente, va a venir personas el sábado que viene, va a venir personas que usted no lo va a volver a ver nunca más hasta la próxima Navidad. Y es capaz que no vuelvan la próxima Navidad tampoco, porque algunos, yo recuerdo bien que en la celebración de Acción de Gracias del año pasado se nos acabaron todas las sillas y las mesas. Eso fue algo tremendo. Pero esa gente no la han vuelto a ver nunca más, ¿cierto? Entonces va a venir gente que usted no lo va a volver a ver hasta la próxima Navidad. Y es la oportunidad de demostrarles a ellos, hermanos, que este no es un día o una celebración más en el mundo, sino que es la celebración más importante para el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque esta gente vienen a escudriñarnos, nos ponen bajo ¿cómo se dice? El microscopio de ellos y nos analizan para ver si en nosotros hay más que arbolitos y decoración y todas esas cosas. Ellos quieren ver qué realmente hay en nosotros. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que la música y el mensaje vengan a tono, que la comida que preparemos sea con la mejor exquisitez posible, que todo sobre para que todo y en todo el Señor Jesucristo sea glorificado. Y que ellos puedan comprobar que lo importante no es si celebramos o no Navidad, sino cómo y por qué lo hacemos. Entonces, nosotros los cristianos, y ese es el título del mensaje, tenemos el deber, la responsabilidad en cuanto a la Navidad se refiere de separar el mito del mensaje. De separar el mito del mensaje porque en realidad muchos se han mistificado el tema de la Navidad dentro de la iglesia porque se diluye el mensaje de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad, hermano, es una historia cruel, brutal, de mucho sufrimiento y sacrificio que empezó con intrigas y terminó con asesinato masivo, con infanticidio masivo. Lo acabamos de leer, el hombre mató a todos los niños menores de 2 años. Pues terminó con un asesinato y el que nació y el que estamos celebrando fue derecho a la cruz y allí fue sacrificado por nosotros. De manera que les invito nuevamente pues que vayamos aquí a Mateo capítulo 2. Parece que por la gracia de Dios el Señor me está redimiendo el tiempo para que nos dé tiempo a cubrir todo. Mateo 2 del verso 1 al 3 y leamos nuevamente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Note que esta parte del capítulo nos introduce a nosotros a los personajes más mistificados de la historia de la Navidad, que son supuestamente los magos, que de cierto no eran 3, y lo vamos a ver que es imposible que fueran solamente 3 hombres, 3 reyes, no. Ahora, aquí lo que debemos ver es las palabras de estos hombres que dice la Escritura que turbaron a Herodes, pero no solamente turbaron a Herodes, sino que turbaron a toda Jerusalén. Y yo me gozo mucho en estas palabras porque entre el verso 2 y el verso 3, literalmente ellos lo que dicen es, no que va a nacer, sino que ha nacido y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo.
Y ese es el mensaje para todos estos hijos del diablo, marxistas, izquierdistas, estos socialistas de extrema izquierda liberal, estos del movimiento woke que quisieran destruir el evangelio, que quieren erradicar el nombre del Señor Jesucristo. El mensaje para ellos continúa en pie idéntico. Ya nació el Señor. Es el Señor Rey glorioso y eterno, y un día viene pronto y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo. Entonces, ellos le dicen a esta gente, no que va a nacer un día, sino que ha nacido. En otras palabras, su nacimiento ya tuvo lugar y ustedes nada pueden hacer por eso. Pero yo quiero compartir un poquito de la historia de Herodes para que usted entienda por qué Herodes se turbó. Y la palabra turbó aquí literalmente significa perdió el control. Si es que ese viejo tenía algún control, porque no lo tenía. Pero Jerusalén se turba. Toda Jerusalén se turba por causa de Herodes. Y vamos a ver por qué. Este Herodes era el que se conoce como Herodes el Grande. No es el mismo Herodes, hijo de él, que estaba cuando el ministerio del Señor Jesús. Este era Herodes el Grande. Herodes el Grande fue nombrado rey de Galilea por su padre Herodes también, que a propósito había sido nombrado rey de Judea por los romanos. Y Herodes el Grande reinó del año 34 antes del Señor Jesucristo al año 4 después del Señor Jesucristo. Y para esta fecha, que estamos ya en Mateo 2, ya Herodes andaba por los 70 años y estaba medio ciego y obsesionado con el poder. Obsesionado con el poder y el trono. Tal era su obsesión con el poder que Herodes tenía 10 mujeres. Una de ellas se llamaba Mariana. Y Mariana era hermana del sumo sacerdote judío que se llamaba Aristóbulos. Y este hombre se hizo de pronto muy famoso por su manera de, pues, qué sé yo, de ministrar o tratar con el pueblo. Y se encendió en celo Herodes y cogió y ahogó a su cuñado en una cisterna para luego prepararle ¿cómo se dice? ¿El qué? Sí, el funeral. Oye, pero que se me va de la mente la cosa. El funeral más espléndido de Jerusalén. Y después del funeral del cuñado, mató a Mariana y mató a la mamá de Mariana también, a su suegra. 5 años antes de su muerte, mató a 2 de sus hijos que le seguían en edad para el trono, para que no fueran a aspirar a darle de un golpe de estado. Mató a 2 de sus hijos. Y 2 días antes de morir Herodes, mató al próximo hijo que le seguía en edad. Es decir, tal era el caso de Herodes que Josefos, que era un gran historiador judío de la época, Josefos, Flavius Josefos, usted lo puede buscar, se conoce mucho de la historia de aquella época gracias a Josefos. No es una historia sagrada, pero es una historia de mucha credibilidad y de una crónica muy acertada, pues muy veraz. Y Josefos decía, yo creo que lo decía, ¿cómo se dice la palabra? Se me van todas las palabras, jocosamente. Josefos decía, por cuanto Herodes no comía cerdo, que los cerdos estaban más seguros al lado de Herodes que sus propios hijos. Y lo último que hizo Herodes antes de morir, porque ya él vio que la muerte se le venía acercando, él mandó a coger preso a un montón de gente importante en Jerusalén. Y dio órdenes a sus sicarios, a sus hombres, que en el momento que él muriera, los mataran a todos ellos también, para que de todas maneras hubiera mucho llanto en Jerusalén el día de su muerte. Nadie iba a llorar por él, pero él quería que se llorara en el día de su muerte. Entonces mató a un montón de judíos de todas las edades, pero no de a pie. Estábamos hablando de gente de arriba, de príncipes y de todo esto. Él los mató para que en el día de su muerte hubiera llanto de todas maneras. Entonces vemos, este es el caso que ¿por qué Jerusalén se turba cuando estos hombres dicen esto? Además, Herodes había convencido a los romanos que le cedieran el título de rey de los judíos. Y cuando los magistrados del oriente dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Peor se puso este hombre lleno de furia. Entonces, note cómo
en esos últimos años que está Herodes en las peores condiciones, es que se aparece esta gente. Y en el verso 3, pues vemos lo que dice, ¿no? Que se turbó y con él toda Jerusalén. Claro, ellos sabían que alguna cosa peor iba a ser este hombre. Usted debe saber, hermano, que el mundo en que vivimos está lleno de Herodes. Hay gente que son egoístas, celosos, son envidiosos, arrogantes, se sienten reyes y señores de su vida y nadie puede decirle, nadie puede interferir en sus planes, en su agenda, en sus ambiciones, en su carrera, en su negocio, en nada de eso. Diga a cualquiera uno de esos Herodes que hay en nuestro mundo que Jesucristo tiene todo el derecho de ser el Señor y dueño de su vida y va a ver cómo visiblemente se incomoda y no le gusta que usted le diga eso. Entonces, el caso estriba en que este mundo prefiere celebrar a Cristo en el pesebre o a Cristo sobre la cruz. Por eso es tan importante que si nosotros celebramos la Navidad, lo hagamos con motivaciones redentivas, es decir, que señale hacia la obra redentora de Cristo y que lo hagamos con la mayor excelencia posible. Así que pues la historia no termina aquí. Note que los mensajeros que vinieron, hermanos, no eran cualquier cosa. En el verso dice magos que vinieron del oriente, que eran magos, y esa palabra magos viene del griego magoi, del cual nosotros tomamos prestada la palabra magos, pero también magistrados. Y realmente por ahí es que le agarra a la gente con esto de la Navidad, pero Dios fue quien escogió a estos hombres que vinieran, y no necesariamente eran brujos, eran hombres entendidos en las ciencias y en el arte y en la ciencia, es lo que dice Heródoto, que era un antiguo historiador griego también. Entonces, estos eran los principales sacerdotes, científicos, profesores universitarios de aquella época, innovadores, etcétera, etcétera. Y eran los líderes religiosos de la religión persa que estaba en su apogeo cuando el Señor Jesucristo nace en Judea. El principal elemento de la adoración de esta gente era el fuego. Ellos creían que el fuego les había sido dado del cielo y el fuego tenía que arder permanentemente para ellos. Entonces, la historia aquí es que ningún persa podía ser coronado rey sin antes haber sido profundamente entrenado por esta casta social religiosa que se le denomina aquí como magos. Entonces, los magos eran conocidos como los instructores, consejeros de los reyes. Y cuando Herodes escucha que estos son magistrados del oriente que andan buscando al rey de los judíos, él sabía de qué se estaba hablando. Mateo no dice cuántos eran, pero la tradición más antigua de la iglesia dice que eran mínimo 12. Luego fueron reducidos a 3. Durante la Edad Media se atrevieron inclusive a darles nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Y esa historia los conecta como que si fueran descendientes de los hijos de Noé. Y supuestamente sus huesos dicen que fueron milagrosos. Nada de esto es cierto. Fueron milagrosamente encontrados por el arzobispo de Colón, de la Iglesia Católica, en el siglo XII. Y al presente los huesos que encontraron allí están en la Catedral de Colón. Y esto es obviamente un ejemplo de todos los que tuercen la Escritura por beneficios personales. Pero desde la perspectiva bíblica, la pregunta importante es ¿por qué hacer un viaje tan largo? Que aproximadamente algunos calculan que les tomó un año llegar de donde ellos venían, de hoy día Irán, hasta Jerusalén a pie, obviamente, en camello, en burro, lo que fuera, a través de tantos peligros. ¿Cómo estos magos sabían que preguntando en Jerusalén encontrarían dónde debía nacer el Mesías? ¿Por qué estos magos estuvieron dispuestos a llegar ante la élite de Jerusalén y luego desaparecer en el anonimato a través de una aldea de gente pobre? ¿Qué fue lo que motivó a esta gente a dar un viaje tan largo, a venir a unas tierras desconocidas? Para comenzar, debemos dar respuesta a esta pregunta. Debemos remontarnos unos cuantos siglos atrás. Ustedes saben que cuando
los babilonios, los caldeos, se llevaron preso a los judíos en lo que fue el cautiverio judío. Entre ellos iban 3 jóvenes que conocemos bien la historia de ellos. Iba Daniel, no Daniel Cruz, pero iba Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Y de ellos 3, por la gracia de Dios sobre él, Daniel se destacó tanto, impresionó tanto al rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor lo nombró jefe supremo de todos los magos. ¿Qué le parece? Daniel 2:4, si quiere comprobarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar el libro de Daniel del Antiguo Testamento, porque fue el jefe de todos los magos en Babilonia. Entonces, Daniel no fue brujo, pero fue usado por Dios para influenciar a aquella gente. Tal fue el testimonio de Daniel, de 70 años de testimonio, que 2 reyes paganos vinieron a la fe en Dios, gracias a Daniel. Y Daniel, con su testimonio, se cree que influenció a los antepasados de estos individuos, es decir, de esta casta religiosa, diríamos, de alto estatus social. Daniel los influenció de tal manera que pasó la fe al Dios verdadero a ellos. Estos eran creyentes. Y no necesariamente eran 3 y posiblemente tampoco 12. Se cree que era una gran caravana de magistrados acompañados de suficientes soldados para la protección de sus propiedades, más los regalos que ellos traían al Señor. Pero continúa la pregunta: ¿cómo esa señal o estrella le motivó a ellos a emprender tan largo viaje? Puede ser que en las copias del Torah que tenía Daniel, como todos los rabinos judíos tenían, quién sabe si Daniel les enseñó sobre Isaías 60, del 1 al 6, donde habla de la estrella resplandeciente de la mañana, que es el Señor Jesucristo. Es decir, todo esto nos va enseñando o abriendo el entendimiento por qué esta gente se lanzaron en tan largo viaje. Pero es necesario pues entender que estos magos no estaban viendo una estrella, no estaban viendo un eclipse lunar. Ellos estaban viendo la gloria de la Shekinah de Dios, según Lucas 2:9. Aquello no fue pues una estrella cualquiera, era una señal mesiánica. Y en realidad la palabra griega estrella, aster, significa resplandor radiante. Esa luz que vieron estos hombres es el mismo fuego que guió al pueblo de Israel a través del desierto en las noches, según Éxodos 13:21. Es la misma luz que hizo brillar el rostro de Moisés cuando salió de la presencia de Dios en el monte Sinaí, según Éxodo 34:30. Es el mismo resplandor divino del Cristo resucitado que derribó a tierra a Saulo de Tarso camino a Damasco, según Hechos 9:3. Es la misma visión que tuvo Juan del rostro del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:6, cuando dice que 1:16, que brillaba como el sol en el resplandor de su fuerza. Y es la misma luz que aparece a estos magistrados del oriente. Es la luz del mundo, es la luz del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo explicamos que esa luz desaparece al ellos estar en la proximidad de Jerusalén? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, ¿por qué tenían que ir ellos primero a Jerusalén? ¿Por qué estos magos tenían que ir primero a Jerusalén? ¿Por qué la luz no los guió directamente a Belén? Bueno, porque hay una sola respuesta. Los magos eran guiados por el propio Dios. No era un accidente. Repito, no era una estrella cualquiera. No era un eclipse lunar. No era un meteoro. Era la luz de Dios. ¿Y por qué los lleva a Jerusalén? Bueno, porque la salvación viene por los judíos primero. Y Dios le estaba dando la oportunidad a los judíos primero. Más ellos no la aceptaron. Él dio la oportunidad y es obvio que los que quieren conocer al Señor Jesucristo se dejan guiar por Dios,
a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tanto empeño de Dios por estos magos? ¿Por qué tanto empeño de traer a estos orientales? Porque Dios hace un contraste de lo que son los paganos que están en las tinieblas, de cómo reaccionan los gentiles al mensaje del evangelio y la apatía o la indiferencia de aquellos líderes religiosos que sí conocían la escritura, pero no les importó el Dios de las escrituras. Hermano, usted puede conocer mucha Biblia, inclusive como estamos hablando de un tema tan delicado, que si celebramos la Navidad o no, que si está mal el que la celebra, que si está mal el que decora, que qué sé yo. Usted puede tener mucha doctrina bíblica, usted puede conocer mucho, ser celoso de mucha doctrina y estar tan lejos de Dios como el oriente está del occidente. Entonces vemos que esto revela por qué Dios puso tanto empeño en que estos magistrados, magos, sabios, como usted le llame, ¿por qué Dios puso empeño en este viaje tan largo de casi un año a pie? Y vamos a ver por qué sabemos que les tomó más de un año para llegar allí. Esto revela que el nacimiento del Señor Jesucristo fue para impactar e influir al mundo entero. Demuestra que el Mesías vino a través de Israel como un regalo de Dios Padre para todas las naciones, no solamente para los judíos. El número 3 demuestra además que desde el primer momento de su nacimiento, los judíos no se interesaron en él, pero los gentiles sí se interesaron en él. Según Juan 1:11. Número 4, los líderes religiosos, note la diferencia. Los líderes religiosos, al instante que Herodes preguntó dónde debía nacer el Mesías, ellos no titubearon, le dijeron, de acuerdo a Miqueas 5:2, debe nacer en Belén. Pero ninguno de ellos ni se molestó en caminar las escasas 5 millas. 5 millas separan a Jerusalén de Belén. Ninguno de ellos ni siquiera pensó en caminar esa distancia para ir a ver al Mesías, mientras que estos gentiles caminaron 1000 y pico de millas a pie para venir a ver. ¿Se da cuenta el contraste que está haciendo Dios aquí en esto? No solo a esta gente no solo le tomó meses o un año y pico el viaje, sino que le tomó también meses preparar ese viaje. Porque usted que estamos en lo moderno ahora, nos metemos unos cuantos días preparando maletas si vamos a un viaje largo. Imagínense esta gente que venían por desiertos y parajes inhóspitos y peligrosos, tenía que tomar todas las precauciones. Entonces, entienda pues que cuando ellos llegaron a Belén, y esto prueba que en el nacimiento del Señor ellos son guiados por Dios. Dios les deja ver su gloria, como ¿cómo se llama? Los pastores vieron la gloria, se iluminó todo. Esa es la gloria de Dios, no es una estrella, es la gloria de Dios. Y ellos, cuando llegan a Belén, ellos no fueron al establo. El verso no dice que ellos fueron al establo. María, José, el niño nace en el establo, obviamente. Él nace en el establo. Pero ellos no se quedaron en el establo un año y pico porque aquello era temporal y era para animales. Y me imagino que después que el gentío que se había ido a registrar a Belén se fue yendo a sus casas, quedó lugar donde ellos rentaron una habitación o una casa. El verso dice que ellos entraron a la casa. Note que ellos entraron a la casa, no al establo. Y vieron al niño, que del griego es paidión. Paidión, que es un niño, del griego paidión es niño, entre 1 y 2 años. No vieron al brefos, que es un recién nacido. El brefos es un recién nacido, el paidión es ya un niño que está entre el año y el año y medio. Y todo esto lo demuestra que dice el verso 11, que Herodes indagó diligentemente. Él no era un tonto, él era malo pero no tonto, como Fidel Castro. Era más malo que el diablo, pero no, más malo que el diablo no es nadie. Pero Fidel Castro era un hijo del diablo, pero de tonto no tenía un pelo. Entonces Herodes indagó todo bien y se aseguró, oye, ¿cuándo tuviste la estrella por primera? Oh, y vienes desde allá, desde Mesopotamia, de los medos y los persas, que de allá que venía. Ah, pues entonces él calculó, si a esto le tomó casi un año, por eso él dio la orden de matar a todos los niños menos de 2 años.
Entonces ya para entonces el niño, el Señor ya tenía entre 1 y 2 años. Y ahora llegamos al verso 11, téngame paciencia que voy terminando. El verso 11 nos introduce a lo que debe hacer toda persona guiada por Dios al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que postrándose de rodillas con sus rostros en tierra, besaron sus pies y le adoraron. Y entonces ahí le entregan los regalos con un simbolismo espiritual tremendo. Dice que le entregaron oro, y el oro era el regalo exclusivo de los reyes. Era el regalo real de los reyes. Y que le entregaron incienso. Y note que el incienso era indispensable para el ministerio sacerdotal. De manera que el oro señala la realeza de Cristo y el incienso señala a que Jesús es nuestro sumo sacerdote, único intercesor entre Dios y los hombres. Ahí está. Y el otro regalo era la mirra, que es uno de los regalos que diríamos más extraño, porque la mirra era usada para embalsamar a los muertos, lo que está señalando a la muerte vicaria de Cristo, a la muerte sustitucionaria de Cristo por nosotros en la cruz. Pero algo muy interesante de la mirra, que era extraído de un arbusto espinoso, pero era extraído después de maltratar ese trozo de palo, darle palos y palos y palos para sacarle la mirra, lo que también señala a que él, según la Escritura, dice que fue molido por nuestros pecados, desfigurado por nuestros pecados. Es decir, que todo esto señala a la obra redentora del Señor Jesucristo. Y también, pues, permítame lo último. Lo último que quiero que usted note es que este pasaje enseña sobre las diferentes actitudes de los hombres, y cuando digo hombre incluyo a la mujer, hacia no solamente la Navidad, sino al verdadero motivo de la Navidad, como dijo la hermana Teresita, que es el Señor Jesucristo, su primera venida en carne. Desde el siglo I, desde el primer siglo hasta el siglo XXI, han cambiado mucho las cosas, pero las actitudes hacia el Señor Jesucristo no han cambiado. Siguen siendo, los pecados no han cambiado, y los pecadores sí, porque vienen naciendo otros, pero el pecado sigue siendo lo mismo. Y han cambiado las costumbres, pero las actitudes de las personas no. Siempre habrán personas que, como Herodes, responden al mensaje del Evangelio con odio y con violencia. Y habrá también personas que, como los líderes religiosos de Jerusalén, responderán al Evangelio con, diríamos, indiferencia, con escarnio, sin interés ninguno. Y también habrá siempre también hombres y mujeres que responderán al mensaje del Evangelio como aquellos magistrados del Oriente que se humillaron y adoraron de rodillas al único Rey y Dios verdadero. La pregunta es, ¿en cuál de esos grupos está usted? Vamos a estar en pie. Que he corrido más que un caballo de esos ingleses de carrera. ¿En qué grupo estamos, hermanos? Y a usted que está viéndonos o escuchándonos, la pregunta está en pie para usted también. ¿En cuál de los tres grupos está usted? ¿Está usted en el grupo de los herodianos que aborrecen el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Está usted en el grupo de los religiosos que con indiferencia miraron o escucharon el mensaje sobre la primera venida del Señor Jesucristo? ¿O usted está en el grupo de aquellos gentiles pecadores que al llegar a los pies del Señor Jesucristo se arrodillaron, le adoraron y le confesaron como único Señor y Salvador personal? Y esa es lo más importante, que decíamos al principio del servicio, dijo la hermana Teresita, que la Navidad se caracteriza por dar y recibir. Dese usted hoy día, que me está escuchando, que quizás no ha conocido al Señor Jesucristo todavía, dese usted el mejor regalo del mundo. Dese el regalo que permanece regalando eternamente, que es el Señor Jesucristo. Y lo único que usted tiene que hacer, sea que usted esté aquí físicamente o escuchando,
es reconocer que usted es pecador o pecadora y que el Señor Jesucristo vino para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Dígale, si usted quiere recibir a Jesús, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo y quiere hacerlo, ahí mismo donde está en pie, levante su mano, no tenga pena y diga, yo quiero recibir al Jesús de la gloria, al que vino a dar su vida para salvarme de mis pecados. Usted pues que está viéndonos a través de las cámaras, si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, dígale, Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como único Señor y Salvador personal. Te confieso como mi único Señor y Salvador y te ruego que me limpies con tu sangre de todos mis pecados e inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme, Señor. Gracias porque también tu Espíritu Santo entre en mi vida y me guíe a vivir para la gloria de tu nombre. Si usted ha hecho esa oración, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y los que estamos aquí, oremos y digámosles así con los ojos cerrados, el rostro inclinado, digamos, Señor Padre Santo, te damos gracias porque diste a tu Hijo en sacrificio por nosotros, por mí, diga por mí. Yo quiero reafirmar mi compromiso de no ser indiferente a tu presencia, indiferente a tu amor, de no ser